Hola, mi nombre es Clayson, Clau Fanatico Lucan, y vamos a revisar un artículo que va a ser publicado en el 2019. El artículo fue publicado el 5 de julio del 2019, así que está en este mes todavía, y el título es Aplicación del algoritmo Cummings como técnica de minería de datos para determinar el nivel de autoestima en los alumnos universitarios mediante la escala de Rosenberg. Y yo ya tengo aquí ya listo ya el paper. Como palabras clave tenemos técnicas de minería de datos, algoritmo Cummings y la escala de autoestima de Rosenberg. Como introducción, ¿qué nos dice el paper? Nos dice que uno de los principales factores que afectan a la deserción escolar de los estudiantes es la autoestima. Y para esto tiene que desarrollarse unos programas. Básicamente nos dice que la autoestima tiene mucho que ver cuando un estudiante va a dejar de estudiar. Y todo lo demás vamos a analizarlo después, mientras avancemos. Tenemos el estado del arte y el fundamento teórico. En el fundamento teórico tenemos la minería de datos que surgió, ¿no?, con la intención o el objetivo de ayudar a comprender una enorme cantidad de datos, ya sea para encontrar patrones, clasificarlos, etcétera. Tenemos más definiciones. Ahora, este tipo de minería de datos está siendo utilizado en la seguridad de datos, finanzas, salud, marketing, básicamente hoy en día. Es muy importante. Ahora, nos hablamos de algoritmo Cummings. ¿Qué es el algoritmo Cummings? Es uno de los algoritmos más utilizados para realizar el agrupamiento mediante el clúster. Ahora, este algoritmo es muy eficaz, pero tiene dos problemas. El algoritmo final depende de los centroides iniciales. Si no sabemos cuántos centroides va a tener una base de datos, va a ser muy difícil clasificarlos. Ahora, y lo otro es, la convergencia en el óptimo global no está garantizada. Y para problemas con muchos ejemplares, requiere un gran número de iteraciones para converger. Bueno, es el algoritmo Cummings. Ahora vamos a decir qué hace el algoritmo Cummings. Como ya deberíamos saber todos, pero igualmente lo vamos a explicar. En el paso 1 es la inicialización de los clústeres. Dependiendo cuántos clústeres quieras, va a iniciar aleatoriamente. En este caso, en el paso 2 es la clasificación, que trata de calcular la distancia de cada dato o de cada punto que tenga un dato hacia un clúster. El paso 3 es calcular de nuevo el clúster, el centroide, con base a los datos que le pertenecen a dicho clúster. Y el paso 4, tema nuevo, es la verificación de convergencia. En este caso han nombrado 5 formas para verificar la convergencia y detener el proceso de clusterización. Uno de ellos es el número de iteraciones. Por ejemplo, si es que hay 5 iteraciones, entonces el algoritmo se detiene en su quinta iteración. El otro es cuando los centroides obtenidos en 2 iteraciones sucesivas no cambian su valor. Quiere decir que prácticamente ya convergieron ahí. Cuando la diferencia entre los centroides de 2 iteraciones sucesivas no supera cierto umbral. Esto podemos decirlo si queremos que avance como mínimo una unidad cada clúster. Si avanza menos, entonces lo detenemos. Cuando no hay transferencia de objetos entre los grupos de 2 iteraciones sucesivas. Se refiere más al primero también. Si no va a cambiar su valor, tampoco va a cambiar ningún objeto. Si alguna de las condiciones de convergencia no cumplen, se repiten los pasos 2, 3 y 4 del algoritmo. Paso 2, 3, 4. Ya que de nuevo la clasificación, la distancia, recalcular los centroides y eso. Ahora, luego viene la escala de autoestima de Rosenberg. ¿Qué es la autoestima? ¿Qué es la escala de autoestima de Rosenberg? Bueno,
Acá dice que la prueba consta de 10 preguntas. Esa prueba para hallar la escala de autoestima es solo una prueba que consta de 10 preguntas que se califican entre 1 y 4, lo que permite obtener una puntuación mínima de 10 y una máxima de 40. Bueno, creo que es más obvio que sí, que 40 es como una autoestima alta y 10 es una autoestima muy baja. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ya, esta escala es breve, rápida, fiable y goza de gran validez, tanto que es uno de los instrumentos a los que más recurre para evaluar el autoconcepto que alguien tiene por parte de los psicólogos. Bueno, es el método más utilizado. Y ahora aquí, esto es lo importante de acá ya. Como está utilizando el algoritmo Cummings, entonces requiere un número de clúster y eso se está basando en la calificación de escala de autoestima de Rosenberg, y es de autoestima elevada, media y baja. Entonces, quiere decir que en este artículo va a utilizar 3 clústeres. La autoestima elevada va entre 30 a 40 puntos, la autoestima media entre 26 a 29 y la autoestima baja en menos de 25. Quiere decir que el promedio está entre 25 y 30. Ahora, para clasificar estos datos está utilizando la herramienta Weka, que ya lo hemos utilizado ya, no es nada nuevo, con el algoritmo K-Media o K-Means. Bueno, acá tenemos una descripción breve. Es una herramienta de tipo software para el aprendizaje automático y minería de datos, diseñada a base de Java, etcétera, etcétera. Hasta aquí. Ahora, nos habla de la metodología CRISP-DM. Ahora, ¿qué es la metodología CRISP-M? Está dividida, dice, en 4 niveles. O sea, básicamente, esta metodología es una especie de minería de datos que abarca desde lo más general hasta lo más específico, ¿no? Y lo divide en 4 niveles. Aquí solo tenemos una definición, pero en acá ya habla los mismos pasos, pero con lo que quiera hacer. Por ejemplo, acá tenemos comprensión del negocio y comprensión del negocio. Entendimiento de los datos, entendimiento o comprensión de los datos. Entonces, aquí es su definición general y aquí es el problema que quiere. Ahora, ¿qué nos dice en su comprensión del negocio? Es de realizar una tipificación detallada a partir de datos recaudados, ¿no?, en base a la escala de autoestima de Rosenberg en alumnos universitarios, específicamente a los alumnos de la licenciatura de Ciencias Computacionales. Está lleno de lo más general. Ahora entonces, incluso habla, ¿no?, para qué puede ser útil, tanto para docentes y padres de familia, donde se podrá ver en qué porcentaje los alumnos de la universidad sufren de autoestima alta o baja y poder ayudarlos. Bueno, en la comprensión de los datos tenemos que para la recaudación de los datos se utilizaron a 50 alumnos de la licenciatura que básicamente tuvieron que llenar este tipo de encuesta en donde responden las preguntas. Y acá tenemos también eso, preparación de los datos. Como Weka es un archivo que acepta solamente un modelo, una extensión, el .arff, entonces ha tenido que adaptarlo a, bueno, a este formato, ¿no?, que ya conocemos, ya los atributos y lata. Y acá está el resultado de las 10 preguntas. Por ejemplo, ese número 14 de acá, línea 14, respondió todo con 4, 4, 4, 4, 1. Y aquí 4, 4, 4 y el último 1. A veces creo que no soy buena persona, no cree eso. Entonces prepara los datos en base a numéricos. El modelado para calcular las distancias va a utilizar el algoritmo Cummings. Aquí no está. Ya, acá está. Como técnica de modelado para este proyecto se eligió el algoritmo Cummings para realizar el agrupamiento. El modelado usa la herramienta Weka. Entonces, bueno, acá explica los pasos que ha tenido que realizar para el algoritmo o preparar sus datos. Como paso 1 fue abrir Weka. Paso 2 fue abrir el archivo en OpenFile.
Acá lo tenemos aquí. Cargamos el archivo con la RF que se realizó en la etapa de preparación de los datos. Ya. Seleccionamos la opción cluster que está acá arribita, procesamiento a cargar los datos, y pone la opción cluster. No, estamos aquí todavía. Seleccionamos la opción cluster, seleccionamos el algoritmo K-means. Bueno, existen varios tipos, ¿no? Pero en este artículo está utilizando K-means. Y colocamos el número de clúster que queremos obtener, en este caso de acuerdo con los posibles diagnósticos de autoestima. Como ya hemos hablado antes, se clasifican en 3, por lo tanto va a tener 3 números de clúster, 3 clúster. Bueno, en este caso no va a cambiar nada. Máxima iteración es 500, es lo estándar de Weka. Pulsamos, dicen, el botón Start para que se ejecute el algoritmo. Y tenemos los resultados, ¿no? Los resultados finales se conforman como aparecen en la figura 12. Clúster finales, no sé si se alcanza a ver, pero acá se puede ver en porcentajes cuántos datos contiene cada uno y el porcentaje, ¿no?, del 100% de los datos. Y los resultados obtenidos se describen en la siguiente tabla: 3, 2, 3 pertenece al clúster 1, 2, 3, ya, eso se entiende. En el clúster número 1 tenemos, de acuerdo con los datos arrojados aleatoriamente y luego de hacer el algoritmo K-means, corresponden a una población de alumnos que, de acuerdo con la escala de Rosenberg, que recordemos que es de 1 a 4, 1 es autoestima muy baja y 4 es autoestima muy elevada, dice que tiene una autoestima elevada en el clúster número 1. Vamos a ver, hay 4 de 4 que son altas, 3, 3, 3 que son relativamente altas y 2 que son de media. Y basado en porcentaje es prácticamente categoría alta. El clúster 2 dice: los datos corresponden a una población con características que indican una autoestima elevada. El clúster número 2, que incluso es mejor que el clúster número 1, porque hay más que son, que se quieren a sí mismos, autoestima elevada, porque acá tenemos 2, 2 y acá 3, 3, 3. Y por último, en el clúster número 3, los datos corresponden a una población descrita de la escala de Rosenberg con una autoestima media. Solo tenemos uno con autoestima alta y 2, 2, 2. Bueno, es prácticamente media, porque si habría baja habría como número 1, bueno, que en este caso no ha habido. Y acá se puede ver la descripción de la población que se ha utilizado. Como el total de la población fueron 50 estudiantes, que equivale al 100%. En el clúster número 1 tenemos 15 estudiantes, en el 2 tenemos 15 y en el 3 tenemos 20, que equivale a 30%, 30% y 40% respectivamente. Bueno, esto es la misma descripción. Ahora, acá, como yo les dije al inicio que se escogió 3 clústeres, pero yo lo dije en mi palabra, entonces aquí está, según lo que dijeron ellos, o la persona que hizo el paper. Se eligieron 3 clústeres debido a los posibles diagnósticos de autoestima según la escala de autoestima de Rosenberg. Bueno, como Rosenberg tenía 3 tipos de calificación de autoestima, que está por acá. Que está aquí: autoestima baja, media y elevada. O sea, son 3 tipos, entonces se ha basado en esa calificación, que sería 3, y es por eso que ha puesto 3 como número principal del clúster. Ahora dice que a continuación se presenta la gráfica en porcentaje. Bueno, como son de 50 estudiantes y se vio que eran 30, 30 y 40%, podemos ver acá: el clúster 1 equivale al 30%, clúster 2 30% y clúster 3 al 40%. Son los clústeres finales.
y otra forma de representarles, ¿no? Ahora, estos resultados obtenidos ayudan a la institución educativa a tomar acciones dentro del departamento de psicopedagogía. Psicopedagogía. Conclusiones y trabajo futuro. Y como conclusiones tenemos que en el desarrollo del presente trabajo se aprendió sobre la importancia que tiene la minería de datos en la actualidad, así como las técnicas que está utilizando tanto como para descripción como para la predicción. Recalca lo importante que es la minería de datos hoy en día para análisis y todo. Y también dice que se usó el algoritmo K-means para realizar una tipificación de la población y describir cuál fue el comportamiento en base a la escala de autoestima de Rosenberg. Una conclusión. Se aplicó la metodología CRISP-DM para poder desarrollar el proyecto, que estaba enfocada, ya como lo dije, desde lo más general a lo más específico, y con su relación directa que tiene con la minería de datos, que es la metodología que más lo utilizan para hacer este tipo de minería de datos. Otra conclusión: la autoestima forma un papel muy importante en los estudiantes de la universidad y suelen ser un factor al momento de tomar decisiones importantes. Debido a eso se realizó este proyecto apoyándose en la minería de datos y sus técnicas, y dice que los resultados pueden servir para prevenir o aumentar la autoestima en aquellos estudiantes que tengan en términos medio su autoestima. Lo que utilizó aquí fue el algoritmo K-means para clasificar estudiantes con el tipo de autoestima que tienen. Lo esperado, según esto, era tener tres tipos, que era alta, media y baja. Pero incluso después de hacer todo el proceso de preprocesamiento de los datos, utilizar el Weka como herramienta principal para realizar K-means, solo se llegó a los tres tipos que tenemos: autoestima media, autoestima alta y autoestima incluso más elevada todavía, más alta. Entonces como que no hay estudiantes con autoestima baja, pero aún así esto podría ayudar a que los estudiantes del clúster número 3 reciban un poquito más de ayuda, ¿no? Porque tienen autoestima media según el clúster 3 y según los resultados. Bueno, en el anexo pone cómo respondieron los estudiantes. Y eso sería todo. La metodología es la que hemos utilizado: K-means, herramienta Weka. Bueno, eso sería todo porque ya no hay nada más. Gracias.